acceso a la luz solar como un derecho inherente a la vivienda que permita mejorar justamente las nuevas construcciones que vengan específicamente a ser viviendas sociales. Muy bien, señor Larraín. Sí, bueno, estoy de acuerdo en que es necesario garantizar el derecho a la vivienda como un derecho básico de todos los seres humanos y como está garantizado también en las convenciones de derechos humanos que Chile ha firmado y ratificado. Creo que es necesario también cambiar la política de suelo. En Chile tenemos el problema de que si se deja absolutamente al mercado el problema de los suelos y de las viviendas, ocurre lo que ha ocurrido en los últimos años, que la vivienda social se construye cada vez más en la periferia, cada vez más alejada de los centros donde está la educación, el trabajo, el acceso a servicios, y por lo tanto eso se traduce en una mala calidad de vida por los tremendos trayectos que tienen que hacer los habitantes de esos lugares alejados para ir al trabajo, para acceder a cualquier servicio. Para eso creo que podríamos imitar los ejemplos que he visto en otros países, en otras ciudades, donde se garantiza que un porcentaje de los lugares céntricos donde se accede a los mejores servicios tenga que estar destinado a vivienda social. De esa forma se produce una simbiosis, una sinergia, una interacción positiva, ya que el solo hecho de vivir cerca del servicio y el solo hecho de vivir cerca de donde habitan personas con mayor nivel socioeconómico produce mayores oportunidades, y creo que eso es beneficioso para toda la comunidad. También creo que hay un problema con las disponibilidades de terreno. En algún minuto se propuso hacer un mapa nacional de disponibilidad de terrenos para construir viviendas sociales, pero eso no se ha hecho y por lo tanto también hay una dificultad ahí en encontrar y acceder a los terrenos. Y finalmente quería decir que la vivienda social no da lo mismo cómo sea, cómo se construye, con qué estándares, y en la comuna tenemos ejemplos bien distintos. Por ejemplo, creo que la Legua Emergencia es un ejemplo de vivienda social de mala calidad, de alto hacinamiento, de tamaños absurdos que no acomodan a ninguna familia por pequeña que sea, y todas las consecuencias negativas que conocemos en temas de narcotráfico y seguridad que se propician en esos pasajes tan cerrados, esas casas tan chicas, etcétera, donde ni siquiera la policía se atreve a entrar. Pero también tenemos Jardines de San Joaquín, que es un bonito proyecto que incluye departamentos y casas con alto nivel ampliable, y que es un orgullo para los vecinos de esos lugares poder vivir en un lugar en un entorno que es amigable, que permite conectar con la ciudad, y que se hizo después de un esfuerzo de expropiar terrenos de la embotidora andina. Esa es su intervención. Perfecto. Alberto Mayor, por favor. Bien, mira, a ver, primero, San Joaquín es una de las comunas en Chile con mayores niveles de hacinamiento, y eso es lo primero que hay que poner sobre la mesa. Es un problema de gran relevancia. Y en segundo lugar, aquí ya se planteó el tema del uso de suelo como una de las problemáticas, que en realidad tiene que ver con la planificación territorial. La planificación territorial en Chile solo contempla el tema del uso de suelo, no contempla otros elementos. Entonces ya tenemos una reducción, y en el marco de esa reducción además no funciona, pero además ya estamos viendo la calidad de vida de las personas a partir solamente del uso de suelo y de definiciones que finalmente llevan a algo que también se mencionó acá, que tiene que ver con los precios de los terrenos, y eso sencillamente no funciona. Entonces, ¿qué se puede hacer? El subsidio en dinero, tal como funciona hoy día, en realidad no va a las personas. En realidad el subsidio va a las inmobiliarias, porque tú tienes que ir a buscar luego dónde ocuparlo en una vivienda que esté construida, en el caso de aquellos subsidios. En el caso de la vivienda social en Chile, lo que tenemos es un sistema que efectivamente no ha funcionado, porque se ha hecho una vivienda social de muy mala calidad sin pensar en la constitución de barrios. Se ha pensado en la vivienda. O sea, esta vivienda tiene tal operacionalidad, tratamos de aumentar un poco, si es que podemos, los metros cuadrados, pero no se piensa en la configuración de barrio. Es decir, no se ponen servicios a los lados, no se establecen áreas verdes, no se establecen condiciones que permiten que el barrio funcione y que por tanto la vivienda que vive en un nicho ecológico funcione. Entonces, ¿cómo se mejora aquello? Bueno, la solución existe en muchas partes del mundo. Australia, Nueva Zelanda, en Europa,
la vivienda social es fundamentalmente vivienda estatal, bajo dos modelos normalmente, que es la vivienda que se entrega a las personas, incluso con posibilidad de venta de la persona en muchos lugares, y la otra posibilidad que es la entrega por un periodo de tiempo a las personas, por ejemplo a los adultos mayores, de viviendas para que puedan estar allí hasta que ellos mismos pidan algún cambio por otra razón. Hay una serie de mecanismos que existen. Lo otro es que en Chile hay una realidad que es histórica y que tiene un elemento de valía enorme que tiene que ver con la autogestión comunitaria. ¿Por qué en Chile no hay mecanismos para ayudar que la autogestión comunitaria se haga razonablemente con apoyo, con aporte, con recursos, con arquitectos profesionales que puedan ayudar a que esta autogestión no sea solamente el trabajo de una comunidad específica que, dependiendo mucho de cuáles son las competencias de quienes habitan en esa comunidad, va a ser el resultado? Por tanto, podemos allí aprovechar ese recurso histórico tan importante en Chile y poder ir potenciándolo. Entonces la política de vivienda en Chile es pobre, es una política que tiene una mirada tecnocrática muy liviana, donde hay poco examen de los mecanismos internacionales, que obviamente favorece a las inmobiliarias y que no establece una relación con el barrio, con la ciudad, una articulación. Y eso es evidentemente lo que tenemos que buscar, y eso se puede hacer además a través de la legislación en términos de cambiar las formas de planificación territorial para Chile. Muy bien, estamos acá en la radio San Joaquín en el debate. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con lo que han planteado ustedes mismos. ¿Hay alguna diferencia, marcar una diferencia en el tema de la vivienda? A ver, yo creo que a mí me parece que evidentemente hay coincidencia, hemos planteado al menos algunos puntos en común. Probablemente la coincidencia central es que hoy día el problema de la vivienda, como en tanto derecho, como establece en verdad el mundo, en sus distintas expresiones de respeto a los derechos humanos y tribunales internacionales, no está garantizado en Chile. Quizás yo he sido la única que he planteado aquí, me parece relevante proponerlo nuevamente, es que es necesario cambiar una concepción de los derechos sociales en general en Chile, y una manera, digamos, necesaria para poder cambiar esa concepción, que finalmente es una concepción cultural y política, tiene que ver con el cambio constitucional. Yo aquí he dicho que es necesaria una nueva constitución discutida por Asamblea Constituyente que establezca un derecho básico como es la vivienda. Y la vivienda social es uno de los problemas que tiene la vivienda, pero hay muchos más también. Hay un problema político general en torno a este tema, porque tal como ha ocurrido con otros derechos, se le instala como un tema que está asociado a un bien de consumo, es decir, quien puede pagar por una buena vivienda en un buen barrio, con buena conectividad, la tiene, y quien no puede, simplemente no la tiene. Y no hay soluciones reales y efectivas para poder garantizar este derecho, especialmente a aquellas clases más humildes, como ocurre muchas veces aquí en el propio San Joaquín. Recordemos que hemos tenido 2 recientes tomas, tanto en Juan Planas como en el caso del Comité Nueva 14, con quienes estuvimos por parte de esta candidatura, conversamos con ellos y sabemos que esa toma de fuerza, que es la última probablemente que un comité de allegados toma, es porque evidentemente hay cuestiones no resueltas en esta materia. Y aun cuando se valoran sin duda las oportunidades sociales que ha entregado en este caso el gobierno local, que sin duda ha habido un tránsito, un avance que yo creo que hay que valorar, estas 1000 viviendas sociales, todavía no es suficiente, y tiene que ver entonces con esta política amplia, que es una política pública que los parlamentarios tendremos que discutir. Sí, yo quería añadir un punto. Creo que aquí yo creo que el diagnóstico es bastante colectivo, está bastante claro. Hay ciertos sectores dentro de ciertas coaliciones que no coinciden en el diagnóstico, pero yo creo que eso está en curso de producirse. Pero hay un asunto que es muy importante, y es que uno ve el problema localizado en un lugar. Pero si uno va en Chile y se da cuenta que en Chile, por ejemplo, no hay impuesto a la propiedad. O sea, si yo, por ejemplo, tengo 20 propiedades, no pago un extra por cada propiedad nueva por tener ese pasivo, o sea, un activo que en realidad no se mueve, que es rentista. Pero aquí hay personas en Chile que se levantan por la mañana y compran un departamento porque es otra inversión más, y uno ve a oficinas familiares de grandes fortunas que tienen 1.600, 1.800 departamentos, casas, que han ido comprando. Y no se les cobra un peso por una inversión que reduce la posibilidad de acceso a la vivienda, encarece los precios en la ciudad, y que además no produce ninguna riqueza para el país. Entonces, ese tema es un tema que no tiene que ver directamente con la vivienda, pero tiene que ver porque finalmente la ciudad es más cara por situaciones como esa.
Muy bien, estamos acá en el 107.9 de la frecuencia modulada. Desde el territorio 4, población Santa Rosa de Macul, transmite para toda la comuna Radio San Joaquín. Otro de los temas que es muy recurrente en la audiencia de la Radio San Joaquín es la educación. La reforma educacional es un proyecto que busca hacer transformaciones de fondo de la educación chilena a través de una serie de iniciativas y proyectos de ley que se han puesto en marcha a partir del año 2015. El punto de partida de esta reforma es la educación del Chile de hoy, que ofrece calidad a unos pocos y es entendida como un bien de consumo. El destino de estas iniciativas es lograr una educación de calidad que sea un derecho garantizado para todas y todos los estudiantes, es lo que dice la postura oficial del gobierno de Chile. Para hablar de educación tenemos pregunta ciudadana. A continuación, la pregunta ciudadana. Hola, buenas tardes. Soy profesora de la Escuela Poeta Neruda de esta comuna. Quiero hablarles de algo que me atañe directamente, la ley de desmunicipalización, que ya se encuentra en tercer trámite legislativo. En esencia, a mi juicio, es un proyecto que no modifica la actual crisis de la educación pública. En primer lugar, permanece el financiamiento por asistencia, manteniendo la lógica del mercado, obligando, tal cual como sucede ahora, a la competencia por la captación de matrícula entre los colegios públicos y particulares subvencionados. Además, la condición de sostenedores de los servicios locales, la inestabilidad en las condiciones laborales de los docentes, el débil rol de la Dirección de Educación Pública y el tremendo poder de los directores de los servicios locales vaticinan mayor agobio a los docentes e inestabilidad laboral. Se suma a esto las deudas que hoy mantienen los municipios con los profesores por la ley 19.933, la que no está contemplada en el proyecto y de no ser pagadas al momento de los traspasos generarían una segunda deuda histórica. Frente a esto, me gustaría saber cuál es la visión que tienen ustedes acerca de esta ley de desmunicipalización y si tienen alguna propuesta para mejorar esta ley. Estás escuchando Debate Distrito 10. Hartas preguntas ahí de Teresa Vidal, una profesora de una escuela pública acá de la comuna de San Joaquín. Javier Olivares. Sí, a ver, yo lo primero que diría es que sin duda, si hay algo que ha ocurrido desde el punto de inflexión que significó la movilización del 2011, ¿no? Que en realidad es un proceso de acumulación de fuerzas que venía de mucho antes y que habíamos visto en los mapuches, en los trabajadores del cobre, en los estudiantes secundarios, y que el 2011 explosiona con los universitarios que en realidad nos obligan o nos recuerdan, ¿verdad?, que tenemos derecho a educarnos y a tener educación pública gratuita y de calidad. ¿Y por qué planteo eso? Porque creo que es muy interesante decir que a partir de ese momento, cuando la ciudadanía organizada instala este derecho como una garantía mínima, es que también los sectores políticos que incluso se habían mostrado más reticentes a incorporar este tema, lo incorporan hasta en sus programas. Y yo recuerdo, ahí me podrán corregir en el número, pero yo recuerdo que habían alrededor de 10 candidatos presidenciales en la última elección y a lo menos 9 tenían incorporada una reforma en la educación. Entonces yo parto señalando que hoy día hay una conciencia política, social, de que es necesario garantizar el derecho a la educación y no instalarlo, como ha dicho el señor Piñera, como un bien de consumo. Eso como primera cosa, y yo creo que el camino hacia esa reforma es un camino que va a ser arduo, que se va a tardar, que no va a ser inmediato y que requiere un sinnúmero de proyectos de leyes que avancen en aquello. El proyecto de desmunicipalización, que a mi juicio estoy de acuerdo en que tiene deficiencias, para mí es un proyecto que es necesario aprobar desde el punto de vista en que yo soy una convencida en que la reforma a la cual nos obligó a sangre y fuego, ¿verdad?, la dictadura a inicios de los 80, cuando desarticuló y municipalizó la educación, dividiendo la verdad de acuerdo a los territorios y a los gobiernos locales, la verdad es que eso le hizo un daño a la educación, porque finalmente tú reproduces la realidad de inequidad que existe en los distintos gobiernos locales, territoriales, las distintas alternativas, ¿verdad?, de clase que hay y que se evidencian en cada uno de esos gobiernos, y por ende mantienes ese vicio, ese círculo vicioso. Entonces yo estoy de acuerdo con que se centralice hoy día, y para eso hay que buscar la mejor manera de hacerlo, la administración, el proceso educativo entendido como un todo, como un derecho, como un imperativo ético que tiene el Estado hoy día de garantizar. Ahora, respecto de los otros puntos que plantea nuestra auditora, que me parecen todos súper interesantes, yo creo que hay otras cosas en las que hay que avanzar junto con la desmunicipalización. Por ejemplo, ella habla de la inestabilidad y precariedad laboral de los profesores. Eso es un tema que es tremendamente
grave, digamos, y que se mantiene en el día a día y que no se ha logrado confrontar de manera adecuada. Tenemos largas jornadas, tenemos muchas veces persecución incluso política dentro de los colegios con directores que tienen suprapoder y además este financiamiento en la asistencia efectivamente obliga a esta competitividad absurda. Yo anoche estuve en un vespertino que hoy día la señora Matei está a punto de cerrar, digamos, o estuvo a punto de cerrar, creo que ahora está reculando ya en Providencia, en el Liceo Las Tarrias, donde los jóvenes tenían muy clara la película respecto de cuánto les aportaba a ellos el poder estudiar y lo que significaba para ellos hoy día un vespertino, y que los profesores estaban dispuestos por vocación a hacer ese aporte hasta la noche. Sin perjuicio de eso hoy día por el gobierno local se está intentando cerrar. Entonces hay una serie de cosas que hay que fortalecer, se me acabó el tiempo, sí, lo sé, pero que creo que una es la desmunicipalización, pero son muchas más en esta gran reforma. Señor Luis Larraín, o sea, me están preguntando acá las tendencias políticas, porque hay gente que no conoce. Digamos que el señor Luis Larraín es de Chile Vamos, Javier Olivares es de Fuerza de Mayoría, militante del Partido Comunista, y don Alberto Mayol es del Frente Amplio, que tiene su Movimiento Democrático Popular, algo así. El MDP, sí. El MDP. Don Luis Larraín. Bueno, coincido que es súper importante y súper relevante que estemos hablando de educación con mucha mayor fuerza que antes. Sí me preocupa que en estos 4 años de gobierno no se ha abordado, creo que el tema central en la educación, que es las formas de educar, las formas de enseñar, lo que ocurra dentro del aula. Hoy día seguimos, al menos cuando yo fui al colegio y lo que veo ahora, mis hermanos chicos, mis sobrinos, es que siguen aprendiendo con un modelo de aprenderse cosas de memoria, de tener 13 o 15 ramos al mismo tiempo, que no te permite profundizar en nada. Las pruebas hay que memorizar y casi vomitar contenido y la verdad es que yo siento que fui beneficiado por ese sistema porque tenía muy buena memoria y era muy nerd y muy mateo, pero la verdad es que eso no te prepara para el mundo de hoy, un mundo en que la colaboración es mucho más importante que la lógica de la competencia o el individualismo, un mundo en que la tecnología juega un rol súper importante. Entonces, si seguimos con estudiantes que van al colegio a aburrirse, mientras en el resto de sus vidas tienen interacciones con otros miembros, con otros amigos, comparten intereses a través de Internet, creo que la educación debería ser mucho más innovadora y mucho más adecuada al mundo de hoy. Creo que en la educación secundaria técnica debería estar mucho más enfocada en emprendimiento, en los principales desafíos que hoy, pero hay un desacople total entre el mercado laboral y la realidad de la actualidad con la forma y el contenido que se enseña. En cuanto a la desmunicipalización, en general estoy de acuerdo con que se haga porque los 346 municipios de Chile son muy disímiles. Hay algunos que tienen mucho dinero y otros que no tienen nada de dinero. Hay algunos que tienen más de 400.000 o 500.000 habitantes y otros que tienen quizás 500 habitantes o por ahí. Y obviamente que la expertise, la calidad, la profundidad con que pueden abordar la educación es demasiado distinto y por eso vemos la tremenda inequidad y desigualdad educativa en que hoy día hay aproximadamente la mitad de los alumnos que egresan del colegio sin entender lo que leen y muchas veces tratan de ir a una educación universitaria o superior en que realmente no están aprendiendo, sino que están más bien adquiriendo un título. Así que en general estoy de acuerdo. El tema de la asistencia lo encuentro complicado, por ejemplo en el caso de la ruralidad, donde los alumnos a veces no asisten no porque no quieran, sino porque las condiciones climáticas o geográficas no se los permiten. Ahí teníamos entonces la intervención de Luis Larraín sobre el tema educación. Es el turno de don Alberto Mayol. Bueno, yo creo que hay que ser bien claro en que hemos perdido una oportunidad en estos últimos años de poder efectivamente realizar la reforma educacional o el conjunto de reformas a la educación que necesitábamos y que seguimos necesitando desgraciadamente. Yo creo que en este punto el gobierno de Michelle Bachelet pasará la historia por un lado abrir la puerta de ciertas temáticas, pero por otro lado no consolidar esa puerta abierta para que efectivamente en el futuro podamos gozar a la brevedad. Estamos hablando de que esto se produjo el 2011, el primer estallido a nivel de los secundarios del 2006. Estamos atrasados, estamos muy atrasados. Y en ese sentido,
Es muy cierto que la nueva mayoría, quienes tenían la razón respecto al tema educacional, son aquellos compañeros y compañeras del Partido Comunista, y es desgraciadamente muy cierto que quienes han tenido la capacidad, el poder de poder instalar su agenda, han sido la democracia cristiana. Y eso es muy lamentable porque desgraciadamente esa visión de la democracia cristiana es muy coincidente con la derecha. Y en ese sentido estamos en un problema. Obviamente hay un avance. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, dado que hay un avance marginal, cuando habíamos estado trabajando para reformas estructurales, dado que hay un avance marginal, debemos aprobar todo avance marginal que mitigue los problemas. Nos ponen en un zapato chino, porque vamos a mitigar los problemas y por tanto a calmar el dolor de una ciudadanía que quiere cambios mucho más estructurales y por tanto esperar 10 años más, o vamos a decir, no, ¿sabe qué? No estamos dispuestos para estos cambios marginales y queremos avanzar de verdad. Es un gran dilema, es un tremendo dilema, frente al cual cada parlamentaria que no tenga una visión semejante a la que tiene la DC, la derecha, tiene que plantearse la pregunta. Nosotros pensamos desde Frente Amplio que se requieren reformas mucho más estructurales. Algunos miembros de Frente Amplio también hay diferencias, hay quienes han apoyado parte de estos procesos. Nosotros estamos en una posición de una reforma estructural muchísimo más intensa, y no solamente en el plano de la educación a nivel de las escuelas, de los colegios, también obviamente a nivel de la educación como un todo. Muy bien. ¿Están de acuerdo, por ejemplo, lo que expresa el señor Larraín de la forma de educación que no ha cambiado en años, la forma de enseñar dentro del aula? ¿Ustedes están de acuerdo, no? Sí, yo quisiera, Jaime, hacer uso a réplica, si es posible. Mira, yo en todo caso voy a referirme a eso también. Efectivamente, yo creo que Luis da un punto cuando él dice que hoy día hay una visión de la educación que está estandarizada. Yo soy hija de una madre que es profesora, soy hermana de una hermana que es profesora, conozco, ¿verdad?, cómo te estandariza el sistema y cuán poco te da la posibilidad de pensar, de opinar, sino más bien los profesores se ven obligados a juntar ciertas cifras y cumplir con ciertos requisitos, lo que le da poco espacio al estudiante para poder ser crítico. Y sin duda eso es un concepto amplio que hay que cambiar en la educación, y estoy de acuerdo con eso. Pero sí yo quisiera referirme que para realizar todos estos cambios, por supuesto que, como ha ocurrido en otros países, para construir la revolución hay que tener una correlación de fuerza favorable para hacerlo. Desgraciadamente o favorablemente, hoy día no ha existido, digamos, el país o el lugar donde unos pocos, un puñado de unos pocos puedan cambiar la opinión de unos muchos. Es necesario que seamos muchos convencidos de esto. Y es por eso que es un camino largo y arduo. Pero nadie dijo que la revolución y los cambios estructurales iban a hacer caminar por una pradera tranquilamente y que los cambios se iban a conseguir rápido. Se requiere de correlación de fuerza. Y eso implica que el centro y la izquierda tienen que estar meridianamente convencidos, el progresismo tiene que encontrar ciertos, digamos, acuerdos para poder avanzar en reformas que sean estructurales y profundas. Porque desgraciadamente solo la izquierda no lo puede hacer, aunque queramos y estemos convencidos de hacerlo, que creo que lo estamos. Pero sin duda tenemos que convencer a más, y por eso es importante esta elección que viene, porque requerimos de un parlamento progresista que tenga una correlación de fuerzas favorable, que efectivamente profundice esta reforma educacional. Yo estoy de acuerdo en que no es la reforma educacional perfecta, ideal, ni la que queremos que tenga todo lo que necesitamos, pero sí es un avance, y la presidenta Bachelet sí va a pasar a la historia como la presidenta que instaló, a través de leyes, proyectos concretos, el cambio desde la visión de consumo, de bienes de consumo, al cambio hacia la visión de derechos garantizados. Con dificultad, sin duda, pero avanzando a algo que hoy día, espero, en el próximo Parlamento pueda profundizarse con mucho más fuerza. Yo creo que los que estamos de acuerdo en los temas de contenido tenemos que estar de acuerdo en la acción política. Obviamente cambian las tácticas y las estrategias, y eso se entiende, pero, por ejemplo, Javier está de acuerdo con la Asamblea Constituyente, nosotros también, pero desgraciadamente Michelle Bachelet está gobernando y no convocó una Asamblea Constituyente. No puede hacerlo por la Constitución. Bueno, pero perdón. Tiene que aprobar un proyecto de ley con quórum calificado. Pero obviamente, pero tiene que enviar un proyecto de ley al respecto, y eso es una agenda política, y es una agenda política que todavía tiene tiempo para hacerla. Yo espero que efectivamente eso acontezca, porque eso abre la conversación. Te la pueden rechazar, pero eso cambia también la conversación y la correlación de fuerza, que tú dices que es muy cierta, pero también se construye esa correlación de fuerza. Nosotros partimos en el Frente Amplio hace un año recién, y todos nos miraban con cara de, bueno, esto es una locura, o sea, no tienen por dónde van a crecer, en qué lugar. Hemos crecido, vamos a ver hasta dónde, ¿ya? Pero hemos crecido y hemos demostrado que entramos a la primera división de la política de la nada, y eso es cambiar la correlación de fuerza, y a eso tenemos que apostar. Sí, bueno, yo quería hacer un matiz. En realidad, si bien considero que la educación es uno de los temas más importantes,
creo que las buenas intenciones de este gobierno no se han traducido en mejoras necesariamente. Creo que se han hecho demasiados cambios al mismo tiempo. Creo que el que mucha abarca poco aprieta. Hay muchos reclamos sobre la calidad técnica de la reforma. El tema del lucro ha sido súper complejo de cumplir. Probablemente, y de hecho se ha postergado la puesta en marcha de alguna de esas reformas. Yo creo que, sobre todo ahora, cuando es muy probable que cambie el signo del gobierno, creo que las reformas tan estructurales y tan de largo plazo como por definición son las reformas en educación, que producen cambios en 15, 20 años, creo que debería haber mayor consenso y no la mayoría más uno, porque al final tenemos un riesgo alto de que haya retroexcavadora para un lado, para el otro lado, para el otro lado, y creo que con esa lógica al final los que pierden son los estudiantes. Luis Larraín, si eventualmente ganara Piñera, ¿estas reformas estarían en peligro? ¿Se habría una reinversión? Depende cuál es. La desmunicipalización no creo, pero probablemente el tema del trato a los colegios particulares subvencionados, sí. Muy bien, entonces continuamos acá con el debate del Distrito 10, acá en la radio comunitaria de San Joaquín. Una voz laica, pluralista y comunitaria. Somos Radio San Joaquín. Vamos a hablar a continuación de un tema que también los auditores nos han tocado mucho acá en la radio, que tiene que ver con los migrantes. Los migrantes. Según el Servicio Jesuita a Migrantes, 1 millón de extranjeros vivirían en Chile de aquí al 2023. Según una encuesta de la Universidad Central, un 60% de los santiaguinos cree que los inmigrantes son un aporte al país y un 55,6% asegura que el Estado debe preocuparse de los chilenos antes que de los extranjeros. A continuación, la pregunta ciudadana. Muy buenas tardes. Mi nombre es Gregorio Fonsalida y soy un auditor de Radio San Joaquín. La pregunta mía es la siguiente. Si no hemos sido capaces durante todo este tiempo de solucionar los problemas de nuestra gente, de nuestras personas, de la gente más desvalida de nuestro país, ¿de qué manera vamos a ser capaces de solucionar el problema de los migrantes? Yo creo que con buenas intenciones no se puede hacer eso. Las cosas tienen que ser con cosas tangibles, con cosas que sean una realidad y no darle paso a las especulaciones y a los malos tratos que puedan tener estas personas de parte de gente inescrupulosa que se aprovecha de estas situaciones. También aquí hay una cosa que es real y es cosa de ir al centro, a los cascos antiguos de Santiago, a Independencia, y ver cómo algunos migrantes han traído delincuencia y prostitución. Yo soy una persona que no está de acuerdo con estas migraciones. Muchas gracias por su atención. Ahí teníamos la pregunta del señor Fuensalida, tema de los migrantes. Javier Olivares. Primero, solo una cifra respecto del tema anterior. A propósito de esto, de si ha habido avance en este gobierno o no. Yo quiero decir primero una cifra que me parece que es importante relevar. Hoy día 257.000 jóvenes están estudiando con gratuidad. Yo creo que eso, quisiera pensar que a vista de todos los sectores, eso es una cosa plausible. Respecto del tema de migrantes, bueno, la verdad yo sé que es un tema complejo y en cierta forma lo entiendo, porque no es fácil y las infraestructuras muchas veces sociales, los espacios territoriales de las 6 comunas del Distrito 10 no están preparados para recibir y percibir la cantidad de migrantes que han percibido. Y lo digo como santiaguina, yo vivo en el centro de Santiago y tradicionalmente he conocido de cerca, digamos, la realidad de migrantes que llegan en condiciones precarias, no tienen espacio suficiente, ni cómodo, ni digno para poder vivir, y eso también resiente a las comunidades donde llegan. Entonces, es un tema complejo, pero que desde mi punto de vista tiene que apuntar siempre hacia lo que es finalmente el respeto de los derechos humanos y de las personas. Hoy día lo que nosotros tenemos que tener como horizonte es de qué manera nosotros garantizamos que los derechos de todos y todas, sin discriminación y sin importar del lugar de donde nacieron, estén garantizados. Y eso hoy día no estaba ocurriendo ni ha estado ocurriendo con la población migrante que ingresa y que llega en distintas condiciones. Y ahí yo quiero decir dos cosas a propósito de lo que hablábamos antes del tránsito de poder ir avanzando en reforma. Yo quiero saludar
que el gobierno ha ingresado un proyecto de ley que reforma el decreto ley heredado de la dictadura que teníamos en materia migrante, abre el paso para poder discutir el tema, pero soy crítica al proyecto de ley, porque creo que no es suficientemente acogedor del análisis multidimensional del tema de la migración, sino que establece de nuevo el tema del ingreso y del egreso como la situación puntual que tenemos que revisar. La verdad es que hay muchas cosas más. ¿Cómo garantizamos estabilidad laboral? ¿Cómo garantizamos derechos mínimos para estas personas migrantes? ¿Cómo lo ayudamos a insertarse en nuestras culturas y cómo a la vez nuestra propia cultura en Chile lo recibe de buena manera? Y ahí nosotros tenemos una propuesta de iniciativa legal en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, en el caso del trabajo digno, de los empleos profundamente precarios que tienen que enfrentar estos migrantes. Nosotros sugerimos, por ejemplo, establecer la presunción de que en el caso de los empleadores que tengan trabajadores extranjeros sin contrato, se presumirá entonces inmediatamente que ellos tienen un contrato indefinido desde el día que arriban al país, por lo cual se les deberá contemplar indemnización si es que existe un despido y, por cierto, las cotizaciones previsionales, lo que además le permite agilizar sus trámites de visa. Esta es una iniciativa de ley que nosotros vamos a proponer inmediatamente cuando ingresemos al Parlamento, entendiendo que muchas de todas estas situaciones se transforman en obstáculos para que estos migrantes puedan tener derechos básicos garantizados. Muy bien, don Luis Larraín, tema migrantes. Sí, bueno, el tema de migrantes, así como todos los otros grupos discriminados, es un tema que es uno de mis ejes centrales, la inclusión, por lo que he trabajado en Fundación Iguales, por todo el contacto que he tenido con otras organizaciones de grupos discriminados, y junto con los temas de ciudad, de sustentabilidad y de salud, son el eje de mi campaña. Además, estudié Relaciones Internacionales y dentro de eso me especialicé en migración. Por lo tanto, es un tema que llevo en el corazón y que sé que enciende muchas pasiones, pero creo que también hay que eliminar ciertos mitos que hay dando vuelta. Por un lado, como dijo Javiera, efectivamente la ley vigente es del año 75, fue un decreto, por lo tanto emitido sin una discusión parlamentaria, y que por la época en que se dictó tiene un foco en la seguridad nacional y no el foco actual, que debería ser, por un lado, respeto a los derechos humanos, por otro lado, integración social y económica en un mundo globalizado. Además, el decreto actual pone una situación falsa, porque todos los migrantes que vienen a Chile, que son migrantes económicos básicamente, todos los latinoamericanos que llegan, entran como turistas, cuando en realidad no son turistas. Por lo tanto, creo que es súper importante sincerar que son migrantes económicos, que vienen temporariamente a buscar trabajo, porque la situación actual es que tienen 90 días como turistas, y si encuentran trabajo en esos 90 días pueden cambiar su visa a visa sujeta a contrato, pero para tener un trabajo con contrato les exigen visa, así que es un círculo vicioso que los pone en una situación imposible, que es lo que hace fomentar la irregularidad de la situación migratoria. La reforma de Bachelet, cuando uno presenta una reforma cuando quedan 6 meses de gobierno, claramente no era tu prioridad. Además, se mandó sin presupuesto, no se crea un nuevo servicio, y es muy similar a lo que ocurrió con la reforma que mandó Piñera, que también fue al final del gobierno, no se le puso urgencia y quedó para la cola. Creo que es importante aclarar algunos mitos como la delincuencia. Los migrantes delinquen menos en promedio que los chilenos, en promedio tienen mayor nivel educacional que los chilenos, en promedio trabajan más que los chilenos, en el sentido de que más porcentaje de entre ellos trabajan porque vienen a Chile a trabajar, y no como ocurre en Chile, que muchas mujeres dueñas de casa no acceden al trabajo remunerado, pagan impuestos porque todo lo que compra tiene IVA, y también pagan sus cotizaciones. Por lo tanto, creo que es importante aclarar todas esas cosas, y creo que hay un problema de racismo y de discriminación por pobreza. A nadie le molestan los inmigrantes que vienen de países ricos, ni a los inmigrantes que vienen de países que son blanquitos. En cambio, hay un tema fuerte con el racismo, y eso pudimos verlo en un mall ayer, cuando un guardia echó a 2 trabajadores que estaban sentados, 2 trabajadores haitianos, y al lado había 2 trabajadores chilenos a los que no les dijo nada. Entonces, esas situaciones indignantes creo que hay que combatirlas sí o sí. Don Alberto Mayol. Bueno, primero me alegro muchísimo, y lo digo sin asomo de ironía, de la posibilidad de que efectivamente en una discusión con 3 coaliciones en Chile estemos de acuerdo respecto a la no discriminación de los migrantes. Eso me parece que es central, que es esencial,
Y en ese punto, entonces, y particularmente en este caso a Luis, que representa un sector donde esto no es obvio, ¿ya? Esto no es obvio en la derecha, agradezco mucho que tenga la valentía al respecto. Ahora, el problema es que efectivamente aquí hay muchas personas que eficazmente cada día hacen cosas para aumentar estos niveles de odiosidad. El señor Osandón en su momento generó, y lo pude ver en primera persona, en la calle Fanor Velasco está el centro de migraciones, y desde que el señor Osandón habló, aumentó la cantidad de policía, la cantidad, las exigencias burocráticas, hubo una serie de resultados y efectos en contra de los migrantes. Y aquí viene el problema fundamental, y que aquí ha sido planteado, que es la filosofía de vida. Digámoslo de dos maneras. En primer lugar, Chile es un país que, sin cuestionárselo, aquí sabemos quiénes lo hemos cuestionado, pero como país el cuestionamiento ha sido débil, ha abrazado los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio permiten que las empresas se muevan por el mundo buscando trabajadores más baratos, buscando lugares donde puedan efectivamente producir a menor costo, sin problema. Y adivinen qué pasa, los trabajadores van a moverse buscando los empleos en distintos lugares del mundo. Eso va a ocurrir y va a seguir ocurriendo. No puede ser de otra manera. Si estuviéramos tratando de que las economías fueran sustentables internamente, entonces las migraciones serían como eran antes, solamente a partir de grandes tragedias humanitarias, guerras, peste, desastres naturales. Pero no es lo que pasa. Entonces, hoy día, ¿cómo le vamos a decir a la gente que no se puede mover? Y en segundo lugar, este es un país católico y fundamentalmente cristiano, si sumamos a los evangélicos. Y el líder, Cristo, nos enseñó fundamentalmente, con un gran aprendizaje, la igualdad total de todos los seres humanos, total y absoluta, sin importar de dónde vengan. Esa fue la razón por la que él se distancia del judaísmo. Entonces, cuando tenemos eso, ¿cómo vamos a sustentar la idea de entonces ver mecanismos de expulsión? ¿Van a haber delincuentes migrantes? Sí. Van a pasar cosas, naturalmente. Pero aquí, efectivamente, no hay ninguna señal para que tomemos medidas radicales. Lo que sí necesitamos es planificación. Y lo que tenía razón el caballero, en todo lo demás estoy en desacuerdo, pero lo que tenía razón es que aquí no hay una política pública que permita que efectivamente la absorción de migrantes se haga adecuadamente. No obstante, todavía los índices de migración en Chile no son tan altos y, por lo tanto, se puede efectivamente llegar a un nivel de cierta planificación. Da la impresión de que el problema con los migrantes es el color de la piel, ¿o no? ¿Me da la impresión o no? Así es. Uno de los problemas. Sí. Yo creo que hay algo de la eso. Pobreza también. Yo creo que sí. Yo ahí quería sumarme a algo que se ha dicho acá, me parece que Luis lo mencionaba. Yo creo que aquí hay una... Bueno, tengo una orientación ideológica marxista, entonces tiendo a revisar mucho y a mirar mucho las cosas desde el punto de vista de las clases sociales. Para mí esto es una reproducción del fenómeno de la discriminación de clases, porque efectivamente cuando tú tienes inmigrantes que provienen de clases humildes, que generalmente son los que migran por lo demás, porque buscan oportunidades de trabajo, en fin, la verdad es que son muchas veces discriminados. No así cuando tú tienes la llegada de un migrante que tiene otra condición de clase, incluso aunque pueda ser afrodescendiente. O sea, eso cambia y me parece que es lo que tenemos que erradicar en Chile. Ahora, yo entiendo, y lo partí diciendo antes, yo entiendo que este tema genera pasiones porque evidentemente como el Estado y la política pública no se ha preocupado de generar una conversación amigable donde se haga una apuesta distinta de la que oferta este modelo neoliberal. Nosotros tenemos un modelo neoliberal que a través de las transnacionales y las grandes empresas del mundo, no toma en cuenta las fronteras. Nosotros hoy día globalizamos empresas, globalizamos acciones, globalizamos medios de comunicación, interacciones de consumo, y resulta que ahí nadie se complica de que las fronteras se difuminen. Las Islas Vírgenes. Exacto. Entonces, pero en este punto resulta que sí aparecen nuevamente las fronteras y tenemos que ser cuidadosos. Yo invitaría a que la política pública que venga, que yo espero que sea de un gobierno progresista, y que a diferencia de lo que plantea Luis Larraín, yo espero que no sea muy distinto de lo progresista que se ha hecho hoy, más allá de las cosas que podamos mejorar. Yo espero que allí se tome en cuenta la discusión de una política pública en serio en esto, porque el futuro de un mundo globalizado requiere de que las fronteras también en materia de vínculo entre culturas vayan difuminándose y vaya existiendo una relación más amigable, y de interacción entre los pueblos distintos, particularmente en América Latina.
yo solo un punto que solamente profundiza lo que plantea Javier, porque además lo digo ya no como en mi versión de político, sino como académico. Me tocó, al investigar sobre la cultura de la desigualdad en Chile, encontrar que los chilenos consideramos como que el único país de clase media del mundo es Chile, ¿ya? El jaguar. Claro, y de ahí para arriba están los países como súper privilegiados, y de ahí para abajo todos los otros países son discriminables. Entonces, esa mirada que tenemos muy asentada, porque somos un país isla en la práctica, muy alejado del resto del mundo durante muchísimo tiempo, y donde la verdad la vida ha sido muy hacia adentro, y nos cuesta entender la llegada del otro, o sea, es un tema para nosotros la llegada de un otro. Entonces, enfrente a eso nos ha costado. Yo creo que tenemos que hacer un cambio cultural importante. En nuestro distrito tenemos una cantidad de estudiantes, de niños extranjeros, maravilloso, que tenemos una oportunidad de ir aprendiendo a convivir con aquello desde el momento de verlos crecer y aprender a ver que algo tan obvio, tan simple, que somos todos iguales. Yo quiero decir que varias cosas. Lo primero, yo estoy de acuerdo con los TLC, con los tratados de libre comercio. Creo que, no sé si lo dijeron tan claramente que estaban en contra, pero creo que semana hacemos un acto contra los tratados de libre comercio, así que encantado. Creo que son beneficiosos en general, quizás no para el 100% de la población, pero en promedio son beneficiosos tanto para los emprendedores chilenos, que pueden acceder a muchos más mercados, como para los consumidores chilenos, que pueden acceder a mucho más productos. Y efectivamente quizás dentro de la derecha hay como dos visiones. Quizás la visión más tecnocrática sí valora y privilegia la migración, porque la entiende como parte del fenómeno de globalización, pero también hay una derecha más populista que anda buscando el voto popular, que es más irreflexiva, que creo que se encarna bien en Osandón, que efectivamente está en contra de los migrantes por razones atávicas, que no son muy racionales. Lo otro creo que es importante, que a nosotros se nos olvida muchas veces, o a la misma gente que uno a veces escucha en la calle diciéndote que ya está bueno de los migrantes, que en Chile todos somos hijos de migrantes. Pueden ser de migrantes recientes, pueden ser de migrantes españoles que llegaron hace 500 años, o de migrantes amerindios que llegaron hace 12.000 o 15.000 años desde Asia. Por lo tanto, es bastante arbitrario decir como que hay una cierta cantidad de años que te hace chileno puro, que es algo que no existe, versus otra persona que es chileno o que es inmigrante, digamos, ilegítimo, que no pertenece a nuestra cultura, cuando al final todos venimos del mismo lado, con algunos cientos o miles de años de diferencia. Creo que también es importante señalar que hay muchos más chilenos afuera de Chile que extranjeros dentro de Chile. Hay alrededor de entre 900.000 y 1 millón de chilenos que viven en el extranjero, principalmente en Argentina, Australia, Suecia, Estados Unidos, etcétera. Así que en realidad no es como que Chile esté privilegiando o beneficiando todo el mundo pobre, cuando en realidad los chilenos se han visto beneficiados también en la época del exilio, y en general por los otros países. Creo que sí hay un problema, en algunos sentidos, a veces, no es que lleguen demasiados migrantes, pero muchos migrantes quizás uno se podría cuestionar si deberían haber migrado o no, cuando uno ve las condiciones de hacinamiento en que viven. Me tocó ser censista, por ejemplo, y ver que en una pieza muy pequeña, con suelo de barro, vivían 4 amigos haitianos que habían venido a buscar oportunidades, y ahí también hay abuso de los arrendadores. Señor Larraín, para que sigamos avanzando ahí. Un mini punto. Y el tema del frío, del hacinamiento, del costo de vida, no lo conocen. Creo que hay una falla de la diplomacia chilena en Haití, de transmitir en su idioma cómo es Chile, qué ocurre en Chile, cuál es el costo de vida en Chile, etcétera. Solamente para terminar el punto migrante, y muy breve, por favor, cada uno, ¿es el país el que debe adaptarse a los migrantes, o son los migrantes los que tienen que adaptarse al país? O sea, los migrantes siempre se adaptan al país donde llegan. Todos los que en algún momento hemos sido migrantes, es una realidad obvia. Y el país lo que tiene que ser capaz es de efectivamente hacerse cargo de las problemáticas que tenga el país. Y si esas problemáticas no vienen de una oleada que deriva de una guerra, donde sí, efectivamente llegan de pronto 500.000 personas, es evidentemente posible en términos de política pública. Lo hace que hay comunas que concentran más porque se forman redes migratorias. Entonces tú tienes que ver cómo entregas condiciones de planificación que permitan difuminar esto y generar las condiciones para que efectivamente se distribuyan en distintos lugares con condiciones de empleabilidad adecuadas.
Sí, yo creo que es por ambas partes, digamos. Alguna vez conversamos esto, Jaime, en un programa sobre migrantes, me acuerdo, pero yo invitaría, a lo mejor desde el punto de vista cotidiano, a nuestros auditores a que miraran cómo, sin darnos cuenta, también en lo cultural, nosotros hemos incorporado prácticas y saberes de los migrantes. Desde, lo conversábamos la otra vez, desde cuando uno va por el centro y tiene la posibilidad hoy día de tomar jugos de fruta diversos, que puede parecer algo súper fútil, pero que en realidad eso lo hacen los peruanos, lo hacen los colombianos. Y bienvenido sea. Yo creo que hay una praxis cultural que se va adecuando, ida y vuelta, y que sin duda tiene que ir acompañada de una infraestructura legal y de política pública que cuide que las garantías mínimas estén comprometidas, tanto para migrantes como para chilenos. Aquí no es la idea de proteger a uno por sobre otro. Yo he escuchado a varios chilenos y chilenas que a veces dicen, bueno, pero ¿por qué les van a garantizar a ellos sueldo precario, o sea, trabajo no precario, si ni siquiera nosotros lo tenemos? Bueno, hay que garantizarlos a ambos, tanto al pueblo que llega de otros lugares como al pueblo chileno. Y ese es el gran desafío, no podemos buscar garantías para unos y no para otros si somos todos seres humanos. Lo importante es cómo hoy día avanzamos en que todos tengamos nuestros derechos garantizados. Yo quiero decir que ambas cosas son necesarias. Los migrantes deben adaptarse a Chile y en su gran mayoría lo hacen. O sea, los que no hablan el idioma tratan de aprenderlo. Por ejemplo, la Fundación FRE hace un muy bonito trabajo de enseñarle español a los haitianos y además ayudarlos en la inserción laboral. Pero también creo que Chile se tiene que adaptar en general a la diversidad. Chile es un país que ve con cierto temor la diversidad tanto sexual como de género, como de color de piel, etcétera, en parte por la dictadura, que fue más larga que en la mayoría de los otros países, en parte por las condiciones geográficas, etcétera, pero creo que hay un tema de educación en diversidad que está muy pendiente en Chile, un cambio de largo plazo, pero debemos aprender a ver la diversidad como un valor, como una riqueza y no como un problema, y creo que eso va a solucionar el problema, pero en el largo plazo. Una voz laica, pluralista y comunitaria. Somos Radio San Joaquín. Vamos a hablar a continuación del tema de la pequeña y mediana empresa, las pymes, que son las que entregan más empleo. Yo estaba tratando de buscar algunos personas que nos entregaran testimonio y curiosamente me ocurrió que muchos decían, no, si hay bastante garantía, se puede estar mi empresa en un día, hay hartas cosas, me decían algunos. Así que tenemos una pregunta ciudadana de un emprendedor de acá, de la comuna de San Joaquín. A continuación, la pregunta ciudadana. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Zúñiga y mi consulta para el panel es la siguiente. ¿Qué medidas ellos han considerado o tienen pensado promover en apoyo de pequeños y emprendedores en general? Ya que si bien hoy día ellos aportan mucho a disminuir la cifra del desempleo, por un lado el empleo que ellos generan o del que dependen es el empleo por cuenta propia. Un tipo de trabajo bastante precario porque muchas condiciones que no están cubiertas. En ese sentido, mi consulta, ¿cómo buscan o qué ideas tienen para apoyar a los emprendedores en Chile? San Joaquín Debate. Ahí teníamos, con un perrito al final. Javiera Olivares. Gracias, Jaime. Sí, bueno, yo creo que este es un gran tema, porque la verdad es que en Chile... de una u otra manera el tema respecto de la economía y de cómo activamos la economía y la gran crisis en la que supuestamente nos estamos hoy día o nos hemos enfrentado hasta hace muy poco tiempo, ha sido portada de noticias, portada de diarios, titular en noticiarios de televisión, y la verdad es que uno se pregunta que ante esta necesidad de activar la economía y ante esta supuesta crisis, que yo la verdad la pongo en cuestión no porque no conozca las cifras macroeconómicas, sino porque veo que finalmente aquí también, para decirlo en buen chileno, está mal pelado el chancho y estamos en una distribución que es bastante inequitativa, donde la crisis la padecen uno y nunca la padecen otro. Pero bueno, eso es otra discusión. Al punto al que voy es que a mí me parece que una forma interesante de activar la economía y de generar nuevos empleos, que obviamente a mi juicio tienen que ser cada vez con más herramientas para evitar cualquier tipo de precariedad, especialmente para estos cuentapropistas que mencionaba el auditor que nos preguntaba, son justamente las medidas que se puedan tomar para fortalecer las pymes. A mí me parece que hoy día, en un escenario donde tenemos alrededor de por ahí entre el 60 y 70% de pymes
en el país, el Estado ha tenido una preocupación demasiado escasa respecto de cómo garantiza que estas pymes persistan, porque claro, se crean, y a lo mejor eso es lo que tú escuchaste, Jaime, entre los agentes con la que hablaste, pero es fácil a lo mejor instalar una pyme o un emprendimiento inicial. Lo que es difícil es cómo tú lo haces sostenible. Y es difícil fundamentalmente por dos razones. Primero, porque no existe hoy día una capacidad de entregar créditos blandos con tasas de intereses realmente bajas y ad hoc a las pymes por parte del Banco del Estado, sino más bien se sigue privilegiando a los grandes empresarios, a quienes porque piden montos más altos se les bajan más las tasas de interés. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos desde esta candidatura? Se requiere una política por parte del Banco del Estado, que debe ser la entidad por parte del Estado que entregue créditos blancos créditos blandos, y facilidades para confrontar las barreras de entrada con las que se enfrentan las pymes, y creo que eso tiene que ser una medida que se tiene que tomar ya, en el próximo gobierno. O sea, están las condiciones para poder hacerlo. Y luego una segunda gran cuestión que a lo menos es parte de la iniciativa de ley que nosotros queremos proponer es legalizar de que ninguna gran empresa, ninguna transnacional pueda tardarse más de 30 días en poder pagarle a un proveedor pyme que entrega ciertos productos. Por ejemplo, va a ponerlo en un ejemplo clásico, un supermercado, una cadena de retail que recoge, ¿verdad?, o percibe determinados productos que vende y digamos le entrega a una pyme, se arroga muchas veces el derecho a pagar 2 meses, 3 meses después. Y con eso tú condenas a la pyme prácticamente a la quiebra. Entonces me parece que eso debiera legislarse, regularse por ley y sin duda, por ende, entregar una protección y un fomento a estas pymes que permita a la vez garantizar y fiscalizar con mucho cuidado que los derechos que entregan a sus trabajadores estas pymes sean los adecuados. Muy bien, señor Larraín. Bueno, creo que el emprendimiento es muy importante en una sociedad, es un motor de movilidad social, debería fomentarse. Creo que la iniciativa del gobierno anterior de Piñera de Empresas en un Día fue una buena iniciativa, fue un avance súper importante. Ahora persisten trabas en al menos tres aspectos. Por un lado, la burocracia, si bien quizás con los notarios y eso está solucionado por la iniciativa de Empresas en un Día, sigue habiendo una gran burocracia en, por ejemplo, la obtención de patentes por parte de los municipios, en la regularización ante impuestos internos, en la regularización ante la autoridad de salud. Así que todavía hay muchas cosas que mejorar en facilitar la labor de los emprendedores. Segundo lugar, el financiamiento. Si bien Corfo y Cercotec cumplen un rol muy importante, la verdad es que en otros países se ve que las empresas grandes también aportan. Y es porque hay una cultura del emprendimiento, porque los empresarios a los que les ha ido bien saben y reconocen el valor que tiene las pymes, las nuevas empresas para el mercado. En cambio acá, como hay pocas empresas a las que les ha ido realmente bien, hay desconfianza social, etcétera. Finalmente solamente el Estado el que invierte y eso es un problema. Y en tercer lugar, la capacitación, la educación técnica. Muchos emprendedores no manejan conceptos, por ejemplo, de contabilidad, de costos, conceptos legales, de negocio, y creo que hay un problema también con la educación técnica ahí, porque hay muchas especialidades que tienen cabida en el mercado, pero el foco de la educación técnica está en buscar la empleabilidad en el mercado que ya existe y no en emprender, que creo que debería ser el foco que deberían tener las especialidades técnicas. Tengo el dato también de que 9 de cada 10 empresas pequeñas muere en promedio a los 5 años, es un dato de la SECH, la Asociación de Emprendedores Chilenos, y eso revela que, claro, hay muchas empresas que surgen, pero que la verdad es que no se mantienen en el tiempo porque es muy difícil obtener rentabilidad en el largo plazo. Eso. Una última cosa, que con respecto al pago a proveedores, es deseable que se regule, pero creo que hay que tener mucho cuidado en cómo se regule, porque lo que ha ocurrido cuando se regula es que las empresas, en vez de pasarle una factura a los proveedores, le pasan una orden de compra, que no es un documento legal, y finalmente se demoran más todavía en pagarles después. A ver, yo creo que el tema de
del emprendimiento, la mini, la micro, la pequeña empresa, yo sí pararía a partir por ahí. O sea, está la gran empresa, la mediana empresa, que es distinta, y luego viene la pequeña, la micro, y la mini también es distinta. Aquí hay varias problemáticas que están en juego. En primer lugar, la correlación de fuerzas entre estos grupos, porque trabajan entre sí, porque unos son proveedores de otros. Y resulta que la correlación de fuerza de las grandes empresas con las pequeñas, que tiene que ver con lo que planteaba Javiera, pero se multiplica en muchos temas también, es una correlación de fuerza muy inadecuada para las pequeñas empresas. Lo primero, entonces, es que las grandes empresas tienen que perder poder. ¿Ya? O sea, así de simple. Hay que quitarle poder a la gran empresa, porque si no, la relación de fuerza no basta con darle más poder a las pequeñas. Hay que quitarle a los más grandes. Así de simple. Y eso lo sabemos porque tienen poder en la política, tienen poder en todos lados. Así que, y eso, entre otras cosas, por eso nosotros propusimos en la candidatura presidencial la nacionalización del 20% de la propiedad de las empresas estratégicas para bajar esa correlación de fuerza. En segundo lugar, el fomento a las empresas de menor tamaño tiene que ver con varios elementos. Uno que se dijo acá, que es el tema crediticio. Fíjense que si nosotros tomamos los fondos de la AFP y los transformamos en propiedad social y ocupamos esos fondos para, por ejemplo, prestar dinero a las microempresas en Chile. Si uno toma todos los créditos que tienen las microempresas hasta la pequeña empresa, es alrededor del 20% del fondo. Uno podría reemplazar todos esos créditos bancarios por créditos mucho más blandos, con rentabilidades que son superiores a las que entregan la AFP hoy día para esos montos, y con el hecho de que además vamos a estar con un sistema de pensiones que no va a tener que ver con la AFP. Entonces, si avanzamos en ese tipo de cosas, vamos a poder hacer efectivamente una relación donde la sociedad y la empresa se relacionan de modo mucho más adecuado. Hay que aumentar fuertemente la capacitación. Necesitamos tributación cero a toda empresa pequeña, micro o mini. O sea, eso es fundamental. Son empresas que no producen capital, y aquí hay un punto que es central y que se olvida muchas veces. Gran parte de estas empresas, salvo las pequeñas que ya están en la zona un poquito más grande, casi todas ellas no producen rentas. Las rentas son la ausencia de salario de las personas que trabajan, que son los creadores de ellas. Entonces se confunden las ganancias en realidad con el pago del trabajo. Por tanto, no producen capital, no son técnicamente empresas, son autoempleo muchas veces. Son mecanismos para superar los problemas de ausencia, entonces, de empleabilidad. Entonces, eso tenemos que transformarlo, si queremos entonces darle un fomento a la empresa, transformarlo en capacidad de producir entonces excedentes. Y eso, tributación cero, es fundamental, y encadenar productivamente, generar cooperativas, propiedad social entre empresas para encadenar productivamente, y un Estado muy activo en generar las condiciones para que esas pequeñas empresas, esas mini empresas, puedan proveer realmente servicio a las empresas que son más interesantes en Chile. Y un último punto muy sencillo, muy corto. En Chile no nos damos cuenta de las crisis cuando estamos en ciclos de bonanza económica. Incluso con esta crisis que tuvimos, no fue una crisis, como decía Javiera. Entonces, efectivamente, no ha llegado un gran golpe a este tipo de empresas. Entonces hay que estar claro en que nosotros estamos dependiendo hoy día de una variable, que es el precio del cobre, y no puede ser. Y eso se resuelve con un incentivo fuerte a la creación de valor desde la mini, la micro y la pequeña empresa. Joaquín, nuestra comuna, tu comuna, cuídala, límpiala y siente el orgullo de vivir en San Joaquín. Estamos acá en el debate del Distrito 10, nos acompañan Javier Olivares, Luis Larraín y Alberto Mayol, que están debatiendo diversos temas de interés para la comunidad. Los temas que hemos elegido han sido los que habitualmente se trata acá en la audiencia. Y decir dos cosas, los auditores tienen su propio debate ahí en las redes sociales, a ver si después le dan un vistazo. No hay réplicas en el tema de tenemos réplicas en Facebook. Saludos, ahí está participando Cristiano Teiza, Alex Rogel, Orlando Recabarren, no sé, hay un montón de gente más, Luis Alberto Coronado, ahí están Hernán Cafiero. Bueno, ahí después para que le echen una mirada y le respondan, porque tienen su barra y también su antibarra. Ya. Está bueno, eso, ahí está el debate en las redes sociales. Oye, hay un tema... Pero ¿no hay réplica en el tema de emprendimiento? Nos faltó. ¿No? Bueno, a ver, hagámoslo. Sí, lo que pasa es que como partimos atrasados, estamos con el tiempo apuradito. Yo no sé si podemos darnos el tiempo. Eso fue culpa mía, así que yo le doy el tiempo a Luis para que, ya, por favor, para que pueda decir lo que necesite. No, solamente quería decir que
que la forma de emparejar la cancha no es expropiar a las grandes empresas, creo que no es el camino. Sí, lo que ya se mencionó de incentivos tributarios, en fin, acceso a crédito, capacitación, pero no creo que la expropiación sea el camino, y la mayoría de los chilenos tampoco cree que ese sea una buena alternativa. Yo puedo muy breve, dos cosas. Una que me pareció súper interesante que la dijo Alberto y que nosotros la compartimos desde siempre. Yo creo que hoy día nos tenemos que abrir a pensar en otras alternativas de propiedad. La propiedad privada no es la única alternativa de propiedad. Existe la propiedad del Estado, existe la propiedad social, la propiedad las cooperativas, o sea, esto de buscar alternativas para que estos actores que efectivamente están en desmedro, que son los pequeños, los microempresarios, son, por ejemplo, a aglutinarse entre sí y fomentar cooperativas y articulaciones en red de estos actores, me parece súper interesante. Y lo segundo que quería rebatirle un punto a Luis. Él hablaba de cómo hoy día los empresarios también podían transformarse finalmente como en coadyuvantes de estos actores más pequeños. La verdad es que me parece que, primero, eso creo que no va a ocurrir nunca, porque finalmente, evidentemente, los empresarios buscan finalmente su lucrar y seguir creciendo con las empresas que tienen, pero además, y yo creo que lo de fondo, es que eso es un imperativo ético del Estado. Es el rol del Estado el tener una economía que permita diversidad y no concentración, como es lo que ha pasado en Chile. Nosotros hoy día, ni los libremercadistas hoy día tienen mucho argumento para defender la enorme concentración de la riqueza y del poder que tenemos en pocas manos de grupos empresarios que controlan buena parte del país. Y yo creo que eso es lo que el Estado debe regular. Y evidentemente la Fiscalía Nacional Económica no da abasto, no lo ha dado, y nos hemos enterado de los casos de corrupción por la prensa. Entonces, para que no nos olvidemos de eso. Muy bien. Vamos a entrar en un tema que es la credibilidad de la política, el prestigio de la política. Me imagino que ustedes que andan en campaña recorriendo las diferentes villas, poblaciones de este tremendo Distrito 10, habrán sentido eventualmente, no, son todos corruptos, son todos ladrones, ¿cierto? Y para eso ha contribuido el Parlamento Nacional con los copy-paste, con las asesorías parlamentarias. Por ejemplo, si ustedes son electos parlamentarios, automáticamente van a entrar al 1% más rico del país. Entonces, muchos dicen, es que es demasiado lo que ganan los parlamentarios, es como, incluso ganan más que los de Estados Unidos, tengo entendido. Así es. Así es que, ¿cómo piensan ustedes, en la eventualidad de que sean electos, cómo mejorar la credibilidad y la calidad de la política? ¿Cómo enfrentar ese tema, el desprecio? Porque aquí estamos con cosas, a la gente no le gusta la política, tiene una mala opinión de las instituciones públicas, particularmente el Parlamento. Uh-huh. Mira, yo lo primero que diría respecto de la dieta es que nosotros, a lo menos como Partido Comunista, fuimos una de las primeras bancadas que presentó un proyecto de ley por rebajar la dieta parlamentaria, porque efectivamente nos parece que es correcto bajarla. Nos parece que es más de lo que debiera ganar un parlamentario. En nuestro caso, los parlamentarios nuestros donan parte de la dieta incluso al propio partido para poder fortalecer la organización. En fin, hay distintas maneras de confrontar esto, pero lo cierto es que nosotros estamos a favor de un proyecto de ley, y lo seguiremos instalando de esa manera, que disminuya la dieta. Eso como primera cosa. Luego, lo segundo, yo solo te haría un matiz, Jaime, en lo que tú señalas. Yo creo que hoy día la gente no está decepcionada de la política per se. Yo lo que creo es que la gente está decepcionada de el modus operandi que parte de la institucionalidad política ha demostrado y por la cual, digamos, o a través de la cual hemos conocido incluso casos de corrupción que hoy día están siendo investigados en tribunales y que ya tienen algunos casos formalizados, en fin. Entonces, ¿por qué lo planteo y hago la diferencia? Porque cuando uno va a una junta de vecinos, cuando uno va a un club deportivo, cuando uno va a un gremio, a un sindicato, y lo digo como expresidenta de un gremio, de un espacio de organización, de sindicalización de trabajadores de las comunicaciones, la verdad es que uno también está haciendo política. Y allí se hace política, y muchas veces política de la buena. Lo que pasa es que no es la que aparece en la prensa. Yo lo que creo es que justamente el poder demostrarle a la gente, y ha sido mi experiencia en campaña, que uno proviene también de una clase trabajadora, que uno ha sido dirigente social, que uno ha estado donde las papas queman, que uno sabe de la precariedad de tomar el Transantiago, que uno sabe, en fin, lo difícil que es organizarse. A la gente, a la ciudadanía organizada le hace sentido. Y cuando digo a la ciudadanía organizada, insisto, me refiero a la Junta de Vecinos, a una radio comunitaria como esta, en fin. Yo creo que por ahí es el camino. A mí me parece que hoy día la confianza y la credibilidad se va a dar en la medida en que tú efectivamente tengas autoridades y dirigentes y representantes de la institucionalidad
que te hagan sentir que son uno más de los tuyos, que son trabajadores y trabajadoras. Por eso que a mí me parece que es tan preponderante y lamento plantearlo, no se ha dado el tema, pero creo que es importante hoy día qué coaliciones son las que están jugándosela por entrar al Parlamento. Hoy día nosotros tenemos una apuesta de que un presidente o presidenta que triunfe sea o un empresario especulador que ha estado formalizado, ¿verdad? Específicamente por el caso del Banco de Talca y en fin por otras materias, que fue parte de la corrupción de la ley de pesca, y hay otras alternativas que uno podrá estar más o menos de acuerdo, pero que representan otros actores. El candidato a presidente Alejandro Guillé, que es el candidato que a lo menos yo apoyo y por el cual yo estoy, fue presidente del mismo sindicato o organización profesional de la cual yo fui. Me parece que eso te da un dato. Los otros candidatas, tanto Beatriz como Carolina Goich, han tenido propuestas que hablan justamente y dicen relación con las garantías de los derechos de los trabajadores. Entonces, esta elección presidencial nos da lo mismo en ese sentido también. Yo creo que es hora de que la institucionalidad tenga representantes que provengan de las clases trabajadoras, que provengan y representen este sentir ciudadano y no la corrupción de la política que ha utilizado fundamentalmente la derecha. Don Luis Larraín. Bueno, efectivamente, cuando uno hace terreno, mucha gente no te quería recibir, te grita, te dice fuera político, no estoy ni ahí, etcétera. Y creo que sí es un problema. Pero a la vez es una oportunidad de diferenciarse, porque habemos algunos que no militamos en un partido político, no creo que sea malo per se, pero creo que sí hay una trayectoria distinta, al menos en mi caso. Vengo de ser dirigente de la sociedad civil, que ahí hay un trabajo por pura convicción, puro corazón, pura motivación, y no hay ninguno de los privilegios que existen en el mundo político, con las dietas enormes, las asignaciones, etcétera. Creo que la edad también a la gente le importa. Mucha gente espontáneamente te dice, jovencito, qué bien, porque usted puede renovar la política, etcétera. Creo que el tema de diversidad también es importante. O sea, cuando miramos un congreso en que el 85% son hombres, en que hay un sesgo muy fuerte hacia los no solo hombres, sino que heterosexuales, santiaguinos, católicos, blancos. Uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está toda la diversidad de Chile? ¿Dónde están los pueblos originarios, las personas con discapacidad, la diversidad sexual? ¿Dónde están las mujeres, que ocupan solamente el 15% de los escaños, etcétera? Así que creo que aprovecho de hacer un llamado a la gente a no quedarse solamente en los quejidos de redes sociales, sino que ir a votar por gente distinta, porque la verdad es que todo el mundo, cuando uno hace terreno, alega contra Saldívar y contra la gente que lleva 30 años en el Congreso, pero finalmente tienen una alta votación igual. En cuanto a medidas concretas, yo estoy de acuerdo con bajar los sueldos. Creo que nunca va a haber una conexión real del Parlamento con la ciudadanía si ganan tantas veces más que la mayoría de los chilenos, y que es mucho mayor que incluso los países mucho más ricos que Chile. Creo que hay que limitar la reelección, 2 o 3 periodos creo que es suficiente. Tenemos diputados hoy día que llevan 7 periodos y están buscando el 8º. Creo que eso es un insulto a la ciudadanía. Creo que hay que elevar el estándar de cómo se usan las platas en el Congreso. Día a día nos enteramos de millonarios aportes a personas o a organizaciones que hacen copy-paste, que todos sabemos que en el fondo esa plata va para otras cosas y no para lo que debería ser. Creo que hay los parlamentarios se acostumbraron a demasiado relajo con el uso de las platas. Creo que hay mucho más controlar el nepotismo, es decir, instalar a parientes en cargos públicos o instalar a personas que solamente están ahí porque pertenecen a un partido pero no tienen las competencias técnicas, como lo hemos visto en Cerame, en que los niños de Chile se han visto tremendamente perjudicados por prácticas como esas. Así que creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, y ojalá que la gente nos dé la oportunidad a los que somos nuevos y tenemos una mirada distinta. Sí, a ver, bueno, yo tengo la impresión de que aquí hay 2 puntos en juego. Uno tiene que ver con esta sensación completamente cierta, por lo demás, de que hay una élite política que vive en otro país. Y esa sensación tiene que ver no solamente con un problema político, sino que tiene un problema de la desigualdad económica que ocurre en Chile. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, la idea de salarios proporcionalmente máximos, es decir, que en las mismas instituciones, en este caso, por ejemplo, en el caso del Estado, no puedan ganar personas más de X cantidad de veces que otras personas. Y eso ya regula de por sí, porque obviamente no se puede subir a tanta gente, van a tener que bajar a muchos
los salarios, pero además con un criterio conocido, con un criterio que establezca un parámetro. Pero hay un asunto que yo no quiero dejar pasar, que tiene mucho que ver con la sensación de que la política no sirve para nada, y eso es parte importante de la crítica que se hace a la política. El problema no es entonces solo que se viva en otro planeta, cosa que, insisto, en gran medida es cierta hoy día, sino que además resulta que la política no está siendo útil. Conversamos de estas cosas, hablamos de estas cosas, y la sensación de la ciudadanía, que también es cierta, es que después estas cosas no pasan, que se hablan de muchas cosas, que se traducen en esta visión de que las promesas no se cumplen, pero es que no es solo la promesa, es la sensación del clima, del tipo de sociedad que supuestamente vamos a construir, que no se traduce realmente en algo eficaz. La sensación de que el poder no tiene poder, de que llegan un par de empresarios, se sientan y cambian la historia, mucho más. El presidente de la Asociación de Bancos dice que hizo la reforma tributaria, se confiesa el padre de la guagua, y así vemos como aparecen mecanismos. Yo he sido muy crítico con los roles que cumplen las organizaciones empresariales en Chile, incluyendo la SECH que Luis mencionó, de los emprendedores, incluyéndola, donde hay un aprovechamiento político para defender el modelo económico a partir de una supuesta defensa de ciertos grupos, y por tanto nos parece que allí es donde la política tiene que demostrar no solo cercanía, sino que también potencia. Y si no somos capaces de generar eficacia, entonces vamos a estar bastante lejos de poder realmente construir una política con legitimidad. Estamos acá debatiendo. ¿Tenemos réplica o contrarréplica o no? ¿Sí? ¿No? Yo quiero decir algo muy, muy cortito, que no estoy en contra de... O sea, no estoy de acuerdo, en imponer salarios máximos. Creo que eso tendría quizás algunos efectos positivos, pero tendría muchos efectos negativos en desincentivo al esfuerzo, al mérito y sobre todo en un mundo globalizado como el de hoy, un evidente riesgo de fuga de cerebros, como se llama, cuando las personas con mayores niveles educacionales migran a otros países porque tienen mejores condiciones laborales. Entonces, creo que hay que tener cuidado con eso. Solo decir que en Chile el salario promedio de quienes ostentan cargos de gerencias generales es el más alto del mundo en términos absolutos, o sea, no en términos relativos a ingresos, sino que en términos absolutos. Países que tienen un costo de vida mucho más alto, en fin, y que además, pongo un matiz, en una evaluación que se hizo hace un par de años atrás respecto a las capacidades de comprensión lectora, el 80% de aquellos que ostentaban cargos de gerencia no fueron capaces de seguir la instrucción de la leche nido. Por tanto, tampoco es tan claro, digamos, que se nos puedan fugar cerebros tan comprometedores para el destino de Chile, digamos. Muy bien, continuamos acá con el debate del Distrito 10. Bueno, estamos casi en el tiempo ya, y nos quedan algunos temas que queremos abordar antes de finalizar. Así que Javier me dijo que andaba un poquito apurada, si se puede quedar algunos minutos más. Sí, pues está muy entretenido como para irme, pero es que espérenme en Santiago, chiquillos, si están escuchando, están viendo, el tren de actividades no para. Sí. Llegaré. Sí, este tema es como un tema, somos incumbentes, así que para nosotros es muy importante porque tiene que ver con los medios de comunicación. Chile, ¿cierto?, hace gárgara y todo el mundo como que o una parte, por ejemplo, del país coincide en que está el monopolio, que tenemos una variedad de medios pero concentrado en poquitas manos. La banca maneja canales de televisión, ¿cierto? Entonces hay un tema muy complicado. Está el tema de las radios comunitarias, que a nosotros nos interesa mucho, que justamente nosotros hacemos este aporte al debate democrático, ¿cierto? Pero la propia ley 20.333 que despachó el Congreso Nacional incluso prohíbe expresamente que estas radios emitan publicidad política. Y después tenemos los parlamentarios que nos vienen a golpear la puerta, es una cosa muy rara. Así es que tenemos también para este tema, para no ser tan autorreferente, tenemos pregunta ciudadana. A continuación, la pregunta ciudadana. Hola, buenas tardes. Soy Alfredo Cueto, director de la Radio Comunitaria Galáctica de la provincia de San Antonio. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo los medios comunitarios pueden tener mejores herramientas para desempeñar su labor? Ya que con la actual ley, que fue promulgada hace un par de años atrás, sigue con amarres técnicos, desde la publicidad hasta el espectro radioeléctrico. Muchas gracias. Estás escuchando Debate Distrito 10.
Javier Olivares. Me va a costar sintetizar en los 3 minutos porque este fue mi tema tanto tiempo, pero bueno, vamos a tratar. Primero, saludo a la Radio Galáctica y a los chiquillos de San Antonio que además han sido víctimas varias veces, incluso de persecuciones, de allanamientos, en fin. Abrazo ahí a Alfredo y al resto del equipo. Yo diría 2 cosas. Lo primero, creo que, y lo digo con toda claridad y certeza, en Chile no está garantizado el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión de la ciudadanía, aun cuando la derecha política haga gárgaras con aquello y diga que, verdad, a través de los medios de comunicación que tenemos están todos representados. Eso no es así. Son pocos los países como el nuestro que tienen tanta concentración económica, editorial, en pocas manos, privadas además, tanto en la prensa escrita, donde tenemos un duopolio, además cómplice de los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura cívico-militar. En el caso de la televisión también, ya no nos queda televisión universitaria, se ha extranjerizado el capital, hay transnacionales, ¿verdad?, que son propietarias de las acciones más importantes, que a la vez muchas veces los dueños de las televisoras tienen además acciones en la banca, en la empresa forestal, en el retail, o sea, un sinsentido ético mínimo que cualquiera pudiera cuestionar, porque evidentemente hay conflictos de intereses que día a día se juegan en las programaciones de esos canales. Pero también ocurre lo mismo en la radio. En la radio tenemos hoy día un 45% extranjerizado, en la cadena Prisa, la española, que hoy día tiene tanta propiedad en distintos países de América Latina. Entonces, el problema que nosotros tenemos, al igual como se ha dicho aquí respecto de la inequidad en distintos ámbitos, es que hoy día hay una inequidad en el discurso, donde unos pocos tienen voz, tienen imagen, tienen acceso a entregar sus opiniones o a ser visibilizados en estos medios de difusión, y hay otros que simplemente no existen o son estigmatizados. Para no ir más lejos, el caso de la legua. La estigmatización que tienen los medios de comunicación, la población la legua de esta comuna, es tan evidente que hoy día se ha transformado en una exigencia de la propia población. Yo cuando estuve ahí, una de las primeras cosas que me dijeron, ley de medios. Entonces, ¿qué planteamos? Ley de medios, que hoy día establezca que existan 3 sectores de la comunicación, como se hace en las democracias avanzadas del mundo: sector público, rol del Estado en la emisión de contenidos informativos y culturales; sector privado, pero con regulación, que no puedan tener además propiedad en todo Chile, o en buena parte de Chile; y sector comunitario. Y ahí intento responderle a Alfredo. Las radios comunitarias, que a diferencia de otros países de América Latina, en Chile fuimos uno de los primeros en discutir la ley de radios comunitarias. La verdad es que lo que finalmente triunfó en esa ley, tal como ocurrió en el debate de ley de televisión digital, tal como ocurrió en el debate de la ley 19.733 del ejercicio del periodismo, donde tantos y tantas intentamos ganar el gallito, pero sectores conservadores y retardatarios se impusieron y finalmente las regulaciones quedaron malas, ineficientes o insuficientes. Y es lo que pasa con las radios comunitarias. Entonces hoy día todavía alguien puede ser perseguido por levantar una antena en Chile y ser llevado preso. Y las radios comunitarias no tienen fomento ni ningún tipo de financiamiento. Y no pueden pasar publicidad y no pueden hacer debates políticos, en fin. Entonces, no hay una receta para solucionarlo, pero yo sí diría 2 cosas. La primera, denunciar hasta el cansancio de esto, porque los grandes medios van a evitar ponerlo en sus parrillas siempre. Y lo segundo, yo creo que la organización. Esa quizás es la receta que uno podría decir la más lógica, porque en la medida en que nos articulemos todos y lo exijamos no solo quienes estamos en el mundo o hemos estado en el mundo de las comunicaciones, y lo veamos como una prioridad de la democracia, como un derecho humano, que es la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, que le hace mal a Chile al no tenerlo garantizado, le hace mal en su debate pluralista y democrático, entonces podremos exigirlo con más fuerza y la nueva Constitución lo podrá instalar como derecho humano. Ahí me quedé. Don Luis Larraín. Bueno, creo que el rol que cumplen las radios comunitarias es fundamental, radios como esta, también como la radio La Ventana, que a su vez funciona como La Legua TV, que además sufrió un robo hace un par de semanas de su equipamiento, que lo valoraron en 16 millones de pesos, así que imagínense el tremendo daño que además hace que una radio que está en un lugar vulnerable finalmente, y que entrega un servicio a la comunidad, sea víctima de su propia realidad de marginalidad, que lo hace sufrir este tipo de robo. Creo que sí es innegable que hay cierta concentración de los medios de comunicación en Chile. Creo que particularmente en los diarios es donde más se ve. Efectivamente no hay grandes diarios de alto tiraje que sean de izquierda, sino que
los dos grandes diarios son claramente de derecha, uno más conservador, otro un poco más liberal quizás, que algo que desde la Fundación Iguales veíamos mucho porque había bastante diferencia en la cobertura y en el trato de los temas. En las radios veo una realidad distinta, creo que hay mucho más pluralismo en radio, en general, por las radios comunitarias, pero también las radios más tradicionales, yo no veo que haya un sesgo tan fuerte como si lo veo en los diarios. Ahora creo que la libertad de expresión, si bien producto de la concentración hay un sesgo, creo que no se puede negar que en Chile hay mucha mayor libertad de expresión que probablemente la mayoría de los países latinoamericanos. Creo que eso es algo que hay que cuidarlo, y creo que eso en países como por ejemplo Ecuador o en países como Venezuela es algo que ha sido fuertemente criticado incluso por instituciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, así que creo que también hay que resguardar eso, y la participación del Estado, si bien tiene un rol importante en el fomento de la cultura, etcétera, también tiene un peligro de monopolio, de acallar a los disidentes, como ocurre en algunos de los países latinoamericanos, que creo que también hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo que ocurrió también en Chile durante la dictadura. Bueno, a nosotros en la candidatura presidencial de las primarias nos tocó proponer una ley de medios nueva que generó bastante impacto. De hecho, puedo decir con toda claridad que fue el momento donde la candidatura nuestra, que estaba en una situación muy mala, ostensiblemente, pega un giro, porque efectivamente es un tema que en general ha sido tocado, aun cuando efectivamente se viene trabajando por mucha gente hace muchos años, pero ha tenido poca visibilidad pública. Se produjo esa visibilidad básicamente por la propuesta, entre otras cosas, en esta reforma, de sincerar la situación del medio de comunicación El Mercurio, que tiene una deuda que no pagó nunca, equivalente a moneda actual de $206 millones, que es más o menos lo que vale el periódico, incluso más probablemente, y que por tanto eso nosotros decíamos, bueno, significa que el Estado puede hacerse cargo de ese periódico y generar un gran medio de comunicación a nivel escrito, y juntándolo con TVN eventualmente formar un gran medio de comunicación en general. Ahora, nosotros decimos, aquí hay varios elementos que son importantes. Hay medios de comunicación, y esto ha ocurrido en Chile, el diario Estrategia, por ejemplo, que han sido utilizados para modificar, por ejemplo, los valores en bolsa de ciertas empresas o el precio del dólar. Eso está comprobado. De hecho, esa fue la razón por la cual termina teniendo problemas ese periódico y el propietario del mismo. Bueno, resulta que eso está muchas veces legislado en el mundo, de que hay cierto tipo de propiedades que no pueden existir. Dueños de bancos, por ejemplo, sistema financiero. En Chile tenemos canales de televisión que son de propiedad de propietarios de empresas de ese tipo, y que pueden entonces fomentar más en las noticias, por ejemplo, el consumo. Si tú tienes un retail y sabes que la mayor parte de la gente va a tu retail y dice, hoy viene la Navidad, ya empezaron, increíble, de 2 meses antes, y hace una noticia que parece anodina completamente, pero que tiene que ver con el negocio que tú tienes. La posibilidad de que los contenidos culturales de una sociedad puedan transmitirse adecuadamente, de que el dolor, el malestar de una ciudadanía pueda llegar efectivamente a las altas esferas y amplificarse en los medios de comunicación, es la base de la democracia. Es la base de la democracia representativa. Si no, no hay democracia representativa. Entonces, esto es clave. Las radios comunitarias, en particular, nosotros decimos en este proyecto de reforma, es que deben recibir un porcentaje de toda la publicidad que obtienen los grandes medios. Inmediatamente llegar a distribuirse en las radios comunitarias, porque efectivamente tienen menos posibilidad, incluso si se les permitiese tener condiciones de publicidad en todos los ámbitos, tienen menos posibilidad de hacerlo, por la cobertura efectiva que van a poder llegar a tener. Chile es un país con una tradición radial extraordinaria, y es la razón porque tiene algún nivel de democratización la radio, pero la nivel, si como dice Javier, la concentración aumenta todavía con grandes corporaciones, en algún momento se puede perder incluso aquello. Tenemos que defender efectivamente este capital, esta posibilidad, y en ese sentido hay una oportunidad de la ley de medios, que yo la voy a publicar inmediatamente en mi Facebook nuevamente para que la puedan revisar. Nos parece que eso ayudaría enormemente a poder nivelar la cancha en términos de los contenidos, la discusión social. Ni hablar de las diferencias políticas, de lo que le cuesta a ciertas candidaturas entrar a la prensa, ni hablar de ese tipo de cosas, y solo uno entra por banalidades, básicamente, o por peleas que son muy absurdas.
¿Puedo decir una pequeña cosa? Sí, pero antes también, ya. y una pregunta para ti, Luis Larraín, porque tradicionalmente desde el mundo de la derecha siempre se ha... Yo me recuerdo en los años 90, cuando se dictó la ley maldita o la ley de mínima cobertura, fue justamente el senador Otero, de RN, el que más conspiró, ¿cierto?, para que esta ley saliera como salió, con un cuad de potencia y todo lo que conocimos. Y en esta ley fue justamente la ex senadora Matei la que se opuso tenazmente a pasar publicidad política por estas radios comunitarias. Yo entrevistaba aquí al señor Guiller, a la señora Goich, que han tenido propuestas en torno a fomentar los medios comunitarios, pero desde el mundo de la derecha yo no sé, no he leído el programa de Piñera, no sé si existen siquiera. Sí. La verdad que no me puedo hacer cargo de las posturas históricas de la derecha en Chile porque en muchas cosas no coincido. Si bien soy parte de su pacto electoral, en esta oportunidad no soy militante de ninguno de sus partidos y la verdad siento que no me corresponde defender esa postura. En general, por mi trabajo en diversidad sexual, he visto que la derecha chilena ha cometido muchos errores en los temas que yo he trabajado, que son de libertades individuales, de derechos civiles, como oponerse al divorcio, oponerse a la igualdad de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, oponerse a la unión civil, que incluso muchos de ellos después se avergüenzan de cómo han votado porque terminan actuando o cambiando su postura al ver que en realidad su postura antigua era bastante absurda y el mundo avanza en una dirección contraria, y probablemente ocurra lo mismo en el caso de los medios. Perfecto. Javiera. Yo muy breve, yo solo decir que a mí me llama la atención cuando la derecha más dura, pero también a veces la centro derecha menos dura, plantea esto de que en otros países hay menos libertad de expresión que en Chile. Yo digo, no recordarán que el mismísimo Sebastián Piñera privatizó el diario histórico, propiedad del Estado, que existía de 1917, fundado por don Eleodoro Yáñez, que se llamaba el Diario La Nación. No recordarán que se han privatizado todos los medios de comunicación en el marco y en la venia, digamos, de la derecha política. No se recordará o revisará la historia reciente, donde uno revisa antes, durante la dictadura y después, los primeros años de la transición pactada que tanto nos ha dolido. En todos los casos hay más diversidad y hay más pluralismo que hoy. Por lo tanto, Chile, y tenemos que sacarnos ese prejuicio, de verdad, porque es un error profundo. Chile no es un país que goce de más libertad de expresión que otros países de América Latina. Chile tiene menos libertad de expresión desde el punto de vista de la concentración editorial. Porque ¿qué es la libertad de expresión? Claro, que no te asesinen si tú sales a la calle a decir que no te gusta el presidente. Eso es una parte, es la primera, que es el resguardar la vida de la persona. Pero también significa el poder decir lo que uno piensa sin discriminación y con vocación de masividad y no ser estigmatizado o invisibilizado por eso. Y en Chile eso pasa día a día. Y yo creo que es importante y ojalá los distintos actores, y especialmente la derecha democrática, la centro-derecha más democrática, ojalá adhiramos a un compromiso donde podamos avanzar en pluralizar los medios de comunicación, porque si no, de verdad, esto es una bomba de tiempo. O pregúntenle a los huelguistas de la huelga de Home Center que reclamaban por qué no aparecían en ningún canal, o pregúntenle a los huelguistas hoy día de hambre del pueblo mapuche, de los presos políticos mapuche, que son silenciados también en los grandes medios. Entonces, ojo, no nos perdamos en eso, creo yo, que es algo que hoy día urge en nuestra democracia. No, está bien. Bueno, ya estamos llegando casi al final de este debate parlamentario y tenemos 2 minutos de libre disposición para cada candidatura, para que ahí se exprese sobre el tema, puntualizar alguno o dirigirse a sus potenciales electores. Javiera Olivares. Yo primero, ya. Bueno, yo primero quiero agradecer este espacio. Creo que esta es la labor que tienen que tener las radios comunitarias y los medios en general para que la gente, la ciudadanía, el pueblo vote informado. Yo creo que estos 2 minutos me los quiero tomar para invitarlos y invitarlas a todos y a todas a votar, a participar en esta próxima elección, porque no da lo mismo quién salga electo, ni presidente o presidenta, ni parlamentario o parlamentaria. Y creo que Chile, el momento histórico que nos ha costado tanto construir con avances y retrocesos, yo en eso estoy de acuerdo, no ha sido fácil. Nadie dijo que lo iba a hacer. Nunca los pueblos, cuando exigen sus derechos, les ha resultado fácil. Han habido muertes, masacres, huelgas, exigencias con un pueblo organizado de por medio. Bueno, hoy día es hora de que Chile exija terminar y dejar atrás esa transición pactada que tanto nos ha dolido, construir una democracia profunda que ojalá avance desde lo representativo a lo participativo,
con más medios de comunicación, con más diversidad, y eso necesita de un presidente o presidenta que tenga un posicionamiento y un planteamiento progresista, de avanzada, de profundización de la democracia. Yo espero que sea Alejandro Guiller, pero si no es así, yo creo que va a ser así, pero si no es así también soy una convencida de que creo que las fuerzas progresistas tenemos que unirnos y trabajar por un país más justo y más democrático. Y también es importante que los parlamentarios y las parlamentarias que salgamos electos y electas seamos quienes estemos con ese proyecto. Y es por eso que invito a la gente que vote, ojalá en este caso y en este distrito, en el distrito 10, que vote por esta candidata, pero que también vote y apoye estas programas, estas propuestas progresistas que estamos planteando aquí. Nosotros hemos desarrollado un programa serio, está en nuestra página web, lo pueden leer, lo pueden revisar, pueden seguirnos en nuestras redes. Venimos del mundo de la dirigencia social, vengo particularmente del mundo de la dirigencia social. Queremos apostar por una renovación efectivamente de caras en política, pero no necesariamente por renovar ideas que nos parecen justas y que heredamos de las viejas luchas de nuestro pueblo. Así que vamos a estar por ejemplo, negociación ramal para los trabajadores, por equidad de género, por huelga legal, por más diversidad de medios y por sobre todo por una nueva constitución, por una asamblea constituyente. Así que a construir un Chile más justo, esa es la invitación, y vote por Javier Olivares entonces. Muchas gracias. El tiempo, los 2 minutos de Luis Larraín. Bueno, primero unos puntos sobre el tema anterior. La concentración es una cosa de medios, pero lo que ocurre en Venezuela es una concentración de medios por parte del Estado, que creo que es peor aún. Creo que decirle a políticos que han estado presos, como mi amigo Rosbit Mantilla, diputado electo que pasó preso parte de su periodo, es algo que es gravísimo, que en Chile no ocurre. En Chile nadie se va preso por expresar su opinión. En segundo lugar, se me iba a mencionar el tema de Melnik. Creo que estoy muy en desacuerdo con la postura de Beatriz Sánchez y la postura de Javiera de demandar al Canal 13. Creo que no tengo idea si él tiene algún tipo de complicidad o encubrimiento de casos de derechos humanos. Si es así, hay que denunciarlo y condenarlo, pero creo que negarse a debatir con una persona es antidemocrático, y creo que Beatriz, ojalá reconsidere esa postura, porque finalmente con argumentos se deberían ganar las discusiones y no con censura o no con dejar de participar. Y finalmente quería invitarlo a no quedarse en las quejas de redes sociales, participar, ir a votar. Ojalá que nos den una oportunidad a los que venimos de otro mundo y no de la política tradicional y de los partidos tradicionales. Ojalá que voten por candidatos que hemos sido discriminados y hemos trabajado contra la discriminación, que tenemos problemas de salud. En mi caso, yo soy enfermo crónico, es un tema que no abordamos hoy día, pero que vemos a muchos médicos en el Congreso, pero no vemos enfermos crónicos, y creo que esa es una mirada que falta. Creo que también es necesario votar por candidatos que sean de verdad, que no hablen de temas que los ven de lejos, como por ejemplo el tema del transporte, en que yo veo a ministros parlamentarios que hablan de Transantiago todo el día, pero andan en auto. Creo que eso también es una inconsistencia, así que ojalá que privilegien la autenticidad y la coherencia de los candidatos. Alberto Mayor. Bien, nosotros hemos planteado la importancia de trazar una línea política que divida las aguas entre lo que queremos y lo que no queremos. Lo hemos llamado la sociedad de la decencia. La estamos trabajando mucho a través de una bancada que hemos ido armando como candidatos al Parlamento dentro del Frente Amplio, junto a Pamela Giles, a Doris González. Y en esa línea nosotros decimos, a ver, aquí hay cosas que sencillamente son indecentes y que tenemos que dar la señal de que Chile se hace cargo de eliminar aquellas indecencias. Cuando nosotros hablamos de que queremos, por ejemplo, que Soquimich deje de ser una empresa de propiedad del señor Ponce Lerú y vuelva al Estado, tiene que ver con que primero se la llevaron para la casa, literalmente, a fines de los 80, pero además durante todo el periodo siempre estuvo jugando al límite de la ley o muy lejos de la ley, muy lejos, ocupando salares que son públicos a través de una serie de subterfugios y mecanismos que solo han sido detenidos en el último tiempo por parte de Corfo. Y luego nos encontramos con el financiamiento ilegal de campañas políticas, que solo se puede lograr defender por la complacencia del Servicio de Impuestos Internos de no denunciar. Entonces, frente a eso, uno dice, ¿cómo vamos a permitir que esto siga ocurriendo? La señal política tiene que existir. Lo mismo que decimos respecto a lo que pasó con el Mercurio, o lo que hemos dicho respecto a lo que pasa con Clarín. Con Clarín, que
tiene un fallo internacional de un organismo comercial que dice que hay que indemnizar a los propietarios de Clarín por todo lo que se hizo en dictadura, y los gobiernos han gastado más plata en defender al Estado para no pagar eso de la que se le debe. Entonces, cuando uno ve ese nivel de injusticia como señal política, y eso se traduce en el consultorio, eso se traduce en toda clase de situaciones, en el colegio municipal, se traduce en todas las formas, las articulaciones de un país donde la desigualdad campea y la injusticia campea, y eso es lo que tenemos que transformar. Por eso queremos transformaciones mucho más profundas, más radicales, más importantes, más significativas, y para eso es lo que estamos trabajando. Muy bien, yo les quiero agradecer a Luis Larraín, a Javiera Olivares y a Alberto Mayol haber aceptado esta invitación para debatir acá en la radio San Joaquín temas que son de interés para toda la comunidad. Hemos tenido una gran sintonía, así es que muy agradecidos por su presencia, y será hasta una próxima oportunidad, y suerte a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Agradecemos a quienes han debatido hoy en Radio San Joaquín. Esperamos que este ejercicio democrático sea de utilidad a los